Sadhu TV y la Escuela de Psicología Budista Buddha Dhamma Chile presenta Conversaciones con Mara, el podcast para desarrollar habilidades para superar las limitaciones del mundo interno. Muy buen día y bienvenido a nuestro programa Conversaciones con Mara. Ya en nuestro 6º episodio vamos a continuar reflexionando, estudiándonos a nosotros mismos, de manera tal de solucionar nuestra problemática existencial, este drama de la vida, y sustituirla por Dharma. Menos drama y más Dharma. Esa es la idea. Pues habíamos quedado la vez pasada en que estábamos revisando cómo hacer este ejercicio terapéutico de alimentar nuestros demonios, porque sabemos que no tenemos que luchar contra nuestros demonios internos, sino que tenemos que aprender a abrazarlos. Debemos aprender a amar a estos demonios internos. Es como decir, mira, ama tu propia ira, ama tu propio miedo. No lo rechaces, porque todo tipo de resistencia hace que esto aumente su valor y, por supuesto, como esta bola de nieve, tarde o temprano en algún momento te atrapa. Habíamos hablado de la configuración, la confidencialidad, el testigo y la misma práctica, cómo debíamos realizarla. Pues bien, podemos hacer también con otra persona, como por ejemplo con un terapeuta. Claro que sí. Si este terapeuta conoce la técnica budista del shot tibetano, a la cual se ha adaptado a la psique contemporánea occidental, entonces, sin lugar a duda, tendremos a un buen soporte que nos podrá ayudar en la práctica. Obviamente esta técnica no se ha masificado dentro del ejercicio terapéutico, ni tampoco dentro de los psicólogos occidentales, pero es una técnica que tiene un gran potencial para poder resolver justamente esta problemática psicológica. Pues bien, ¿cómo vamos a hacer los 5 pasos con un terapeuta? Si estás interesado en hacer la práctica con un psicoterapeuta, intenta encontrar un terapeuta o consejero experimentado que tenga experiencia del trabajo con imágenes. Los terapeutas de Gestalt, por ejemplo, o los analistas junguianos son lo que más se acercan a esta necesidad, como hacen los practicantes de psicoterapia que personifican parte de la psique. Si lo muestras a tu terapeuta los 5 pasos y los principios que hay detrás de alimentar a estos demonios, él o ella pueden perfectamente actuar como testigos. Pues bien, en el caso de un consejero que trabaje con adicciones o trastornos alimenticios, el demonio es obvio, y en cada sesión el foco se centrará en ese demonio. En cualquier caso, en cada sesión, el terapeuta debe de empezar desde el principio y guiar al paciente a través de los pasos 1 y 2. Y nadie debería asumir que el demonio se vaya a manifestar siempre de la misma manera. Incluso cuando es algún asunto familiar, el
paso 1 y 2 deberían tener un enfoque muy fresco en cada sesión. El terapeuta actúa como testigo de la manera descrita con anterioridad, pero el terapeuta puede también analizar posteriormente la experiencia con el paciente en el contexto de la relación terapéutica. Vamos a usar los 5 pasos junto a otras prácticas meditativas. Esto también ayuda. La práctica de alimentar a tus demonios ha sido combinada con éxito con otro tipo de prácticas meditativas. Los maestros de diversas tradiciones budistas han descubierto que el método de los 5 pasos de alimentar a los demonios es útil cuando alguien a quien tratan de guiar se ha quedado trabado o está experimentando una crisis profunda de cualquier tipo. Si trabajas con un maestro de meditación, si está dispuesto a ello, puede funcionar como testigo, del mismo modo que lo haría un terapeuta. Ahora, como nosotros los occidentales somos expertos en mantener las crisis profundas, en dejarlas de lado propiamente tal, estas crisis profundas se van acumulando en el tiempo. Y al irse acumulando en el tiempo, el cuerpo comienza a somatizar. Por lo tanto, al somatizar y realizar estos 5 pasos, al hacerlos continuos en el tiempo, el soma comienza a ceder. Por lo tanto, como lo hemos replicado también en episodios anteriores, esta práctica ayuda enormemente a bajar la carga somática de cualquier enfermedad. Si estás meditando por tu cuenta, sin un maestro, monje, lama, etc., puedes iniciar tu sesión de meditación con los 5 pasos y simplemente introducir el 5.º paso en tu práctica de meditación. Por ejemplo, algunos maestros de meditación sugieren que sus estudiantes practiquen el proceso de alimentar sus demonios al principio de la meditación y luego pasen a la meditación normal. Después del 5.º paso, esto es particularmente útil cuando quieres meditar pero algo te impide concentrarte. Alimentar a un demonio puede aliviar mucho de tus bloqueos, permitiendo que la práctica meditativa prosiga. Un estudiante también puede hacer los 5 pasos separadamente sin conectarlos con su práctica meditativa. Ahora bien, aquí se responde una pregunta crucial, porque por lo general muchas personas abandonan la práctica espiritual de la meditación porque se encuentran con demasiados bloqueos, distractivos mentales, etc. Entonces, estos maras internos, estos demonios internos, lo que hacen básicamente es bloquear el ejercicio meditativo. Veamos, cuando te sientas y no puedes meditar, es porque verdaderamente debes estar llenos de bloqueos que han estado ahí, marginando tu conciencia y capturando tu mente y tu propia libertad, haciendo que estés constantemente atrapado en estos maras internos. Entonces no puedes meditar.
entonces te dices, la meditación no me sirve, no es para mí. La meditación sí sirve, la meditación es para ti. El problema es que has llegado a este punto en el momento en que la bola de nieve ya te devoró. Te encuentras completamente colapsado. Y cuando nos encontramos colapsados, la capacidad de discernimiento y el libre albedrío se pierde. Y nos vemos capturados por la mente. Porque esta mente está embotada de tantos sobreestímulos que nosotros le hemos dado constantemente. Por lo tanto, nosotros hemos sido nuestro propio verdugo. No hay un verdugo afuera, sino somos nosotros mismos. Pero eso no significa que esté todo perdido. No. Simplemente estamos colocando las cartas sobre la mesa, esta baraja de cartas para poder darnos cuenta y decir, pues bien, este es el escenario actual en el cual yo me encuentro. Y desde este escenario actual, con todos estos maras internos, con todas estas desgracias, yo comienzo a surgir, comienzo a salir adelante, comienzo a evolucionar. Bien, hay una forma también de hacer un mantenimiento. El lema es alimentar un demonio al día. Alimentar un demonio al día mantiene alejado al médico. Básicamente, podemos decir, si usted se nutre bien y mantiene una terapia de alimentar a los demonios una vez al día, más allá de su meditación habitual, téngalo por seguro que nunca podrá enfermar, porque la característica que debe tener la enfermedad es una mala nutrición y por otro lado, estar lleno de maras internos que posteriormente causan somatización. Pero en realidad solo tú sabes cuándo tienes que alimentar a tus demonios. Si estás trabajando con una situación complicada, como una conducta adictiva o una crisis emocional, te sugiero que alimentes a tus demonios como mínimo una vez al día. Si es posible, varias veces. Recuerda que la mente y el cuerpo son como una verdadera esponja. Pero llega el momento en que esa esponja, cuando tú la sometes a un hilo de agua, colapsa. Pues bien, debemos evitar esto y enfrentarnos todos los días a pequeños maras para que no se vayan acumulando en el tiempo. También puedes descubrir capas de demonios que requieren sesiones separadas. Por ejemplo, puedes tener un dolor en la espalda y entonces descubres que tienes un demonio adicto al trabajo y debajo de este un demonio temeroso de no ser lo suficientemente bueno. Aprender cómo alimentar a tus demonios es en sí mismo una práctica y como cualquier práctica que valga la pena, necesita ser llevada a cabo repetidamente. Si tu necesidad no es urgente, siempre puedes alimentar a tu demonio cuando lo necesite. En cualquier caso, practicarlo
solo en tiempos de crisis no es tan efectivo como hacerlo regularmente. Es posible transformar incluso a los demonios más arraigados. A veces un demonio puede reactivarse después de un largo periodo. Si aparecen circunstancias desencadenantes, pero en ocasiones podemos tener éxito liberándonos permanentemente. Si tienes a un Mara profundamente establecido, es una buena idea verificar periódicamente qué está pasando. Es como escanear las sensaciones de tu cuerpo, que son, en definitiva, depósitos donde habitan los demonios. Si encuentras algo, alimenta de nuevo al demonio utilizando la práctica de los 5 pasos. Si quieres realmente ir a lo profundo de esta práctica, te sugiero que alimentes a Mara como mínimo 100 veces y que lleves un diario. Esto es crucial. Cultiva algunas parejas alimentadoras de maras con las que te encuentres regularmente. Permite que el 5.º paso se alargue paulatinamente y se convierta en un umbral a la meditación. No te saltes ninguna parte del proceso. No pienses que ya lo sabes todo. Si no tienes otra opción, incluso practicar los 5 pasos desde la cama, o sentado en un banco del parque, o en cualquier lugar donde te encuentres. No es lo ideal, pero siempre es mejor que no hacer algo al respecto. En estas típicas sesiones de alimentación, si es demasiado incómodo cambiar de lugar físicamente, puede convertirse en un demonio o en un aliado sin este paso. ¿Se ha podido llevar a gente de esta manera a través de este proceso en pequeños talleres, por así decirlo? Personalmente lo he podido realizar en la noche, antes de ir a dormir. En cualquier caso, siempre que sea posible, recomiendo hacer el proceso completo. Marca una gran diferencia. No hay sustituto para sentarse realmente en el lugar del demonio y mirar al mundo desde dentro de su piel. Pueden ocurrir también situaciones en que te encuentras pero tan bloqueado que no aparece ningún demonio. Y no es que realmente el demonio o este Mara no aparezca. Simplemente es tanto el bloqueo que tienes dentro que obviamente no das lugar. Tu mente se bloquea a tal punto que se niega rotundamente a reconocer estos maras internos. Cuando ocurra esto, trata de realizar este ejercicio en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque cuando tú encuentras que en la noche y es que estos maras internos no pueden salir por la cantidad de bloqueos internos que tienen, va a salir en el sueño y va a salir posteriormente como una pesadilla. Pero descuida, porque gran parte de las pesadillas y sueños que tenemos son justamente el reflejo de estos maras internos, que si no salen a través
de estas conversaciones con Mara que vas teniendo terapéuticamente, diariamente, que vas llevando con tu bitácora, van a salir en forma de pesadilla. Pero debe salir, debe manifestarse. Por lo tanto, tampoco le tengas miedo a una pesadilla, porque es la forma inconsciente de poder liberar. Cuando tenemos una pesadilla de miedo, de ataque, etc., son miedos ocultos que se encuentran en el inconsciente, que se liberan en el mundo onírico. La pregunta es, ¿dónde quieres que se libere? ¿En vigilia o en el mundo onírico? El problema está en que en el mundo onírico no tenemos ningún tipo de control. No obstante, podemos hacer algo al respecto. Cuando se genera la necesidad de escuchar estos demonios, cambia toda la perspectiva del ejercicio. Entonces, en ese preciso momento, dejamos que se represente a sí mismo en el momento en el cual estamos durmiendo. Deja que cuando tú duermas se representen estos demonios a través de las pesadillas. No debes tenerle miedo a las pesadillas. Las pesadillas son una manifestación del inconsciente. El punto está en que no siempre tenemos pesadillas, aunque puedan haber personas que tengan muchas pesadillas. No obstante, cuando realizamos estas conversaciones con Mara y alimentamos nuestros demonios internos, se produce un efecto distinto, porque tú vas alimentando a tu demonio con tu propia voluntad. Entonces, cuando tú tienes una pesadilla, no tienes control alguno sobre el mismo. Pero cuando haces estas conversaciones con Mara, por supuesto que sí. Lo que se produce es que te transformas en el demonio, le das de comer y la carga emocional de este demonio desaparece lenta y gradualmente en función, por supuesto, de la carga emocional. Cuando tenemos bloqueos, como por ejemplo un estrés postraumático, y que hemos bloqueado, no bastará con una sesión. Tendremos que hacer sesiones diarias, ni siquiera una sesión semanal. Podemos ir al psicólogo, y el psicólogo una vez a la semana nos podrá hacer tanto esta terapia, si es que la conoce, como se manejará también en cualquier área del conocimiento psicológico. Pero no es suficiente. Para tratar demonios muy profundos como el estrés postraumático, debemos estar todos los días trabajando con este demonio, de manera tal que pueda ir desapareciendo con el tiempo. Pero hay demonios muy complejos, demasiado complejos, y son tan complejos que ni siquiera podemos abordarlos. A estos demonios internos profundos le llamamos hidras. Un demonio complejo es una hidra, porque es un ser de múltiples cabezas y frutos de la interrelación entre demonios internos. ¿Podrás recordar la historia de Hércules luchando contra la hidra, el espíritu indómito del agua,
si nos remontamos un poco a estas historias mitológicas, podrás entonces tener la relación con lo que quiero decir. Pues esta hidra tenía muchos brazos y 9 cabezas, una de las cuales era inmortal. Cuando Hércules cortó una de las cabezas, 2 más aparecieron en su lugar. Trabajar gradualmente con una hidra nos llevará hacia asuntos mucho más complejos, pero hasta que no seamos capaces de abordar la raíz de la cabeza inmortal y alimentarla, la complejidad se irá multiplicando y generando nuevos limbos existenciales y más cabezas. Una de las características de trabajar con una hidra es la sorpresa de descubrir demonios interconectados que no habías considerado antes. Revisemos un caso en particular. Pues bien, vamos a un caso. La persona XX tuvo una experiencia como esta, cuando empezó a trabajar con su ansiedad en torno a la comida. La mujer XX, una mujer de negocios, en sus 50, poseía una pequeña empresa de mensajería, 10 empleados y mucho éxito. Tenía sobrepeso y había desarrollado problemas de salud como consecuencia de su obesidad. Estaba todo el día luchando con su ansiedad y los asuntos de la comida. Era el pan de cada día en su vida, sobrealimentándose para poder obtener algo de bienestar y paz en su vida. La comida era nada más y nada menos que un mecanismo para controlar sus emociones. Cuando comía en exceso, prácticamente no saboreaba la comida. Antes de haber aprendido el método de alimentar a los demonios, esta mujer había tenido muchos problemas de relación con los demás. Estaba prácticamente aislada en sí misma. En la medida que había ido engordando, se sentía avergonzada de su cuerpo y se aislaba más y más. Cuando comía pasta, era imposible que dejase de comer un plato tras otro. Era capaz de comer un montón de helado de golpe. En su vida, ella pronto tuvo problemas con la nicotina y el alcohol, y fue cuando los abandonó que empezó a comer desmesuradamente. Solía beber a solas y entonces empezó a comer también a solas. Siempre tenía la sensación de que hacía algo mal y pedía perdón por todo, incluso de manera innecesaria. Siempre había anhelado el amor materno y nunca supo por qué dicho anhelo estaba tan impregnado de pena. Tenía una compleja constelación de demonios en forma de hidra, uno relacionado con el otro. La primera vez que ella intentó alimentar al demonio de su ansiedad por la comida, cuando llegó a la personificación en el paso 2, este desapareció antes de que ella pudiese llegar a formularle las 3 preguntas y a trabajar realmente con él. Volviendo a las sensaciones de su cuerpo y focalizándose en ellas, fue capaz de traer al demonio de vuelta. Sentía tales olas de emoción que le costó mucho permanecer focalizada. Quedó totalmente
volada. El demonio era un gran pulpo gris que le miraba con unos tristes y ebrios ojos. Cuando ella pudo finalmente hacerle las 3 preguntas y cambió el estilo con el demonio, ella se quedó estupefacta por las respuestas que le dio el demonio. Lo que quiero, dijo el demonio, es sexo. Ella no había esperado que el demonio le diese esa respuesta. Era incapaz de considerar que su ansiedad por la comida tuviese algo que ver con el sexo. Y fue como un ajá, un te pillé. Un momento en él se juntan todas las piezas del puzzle. Ella se dio cuenta de que había una conexión entre el abuso sexual que había experimentado de niña y la adicción a la comida. Su tío había abusado de ella cuando era joven, y cuando esto fue descubierto por la madre, esta reaccionó de tal manera que la hizo sentir culpable y avergonzada. Cuando ella empezó a tener juegos sexuales con su hermano pequeño y su madre la descubrió, de nuevo la vergüenza cayó sobre ella como una losa, y esta vez escondió su aflicción. Ella estaba simplemente recreando lo que había pasado, una respuesta natural, pero se encontraba ahora doblemente traumatizada por el abuso sexual del tío y por la pérdida del afecto materno. Esto era la cabeza inmortal en el corazón del complejo de Hidra, la fuente primaria de su ansiedad. Las piernas de la Hidra, la adicción, la vergüenza, el sentimiento de culpa, la inseguridad y la añoranza del amor de la madre. Lo que necesito, dijo Mara, es afecto y amor. Si consigo lo que quiero, me voy a sentir plenamente alimentado, cuidado y amado como un bebé. Esto era tremendamente importante para ella, porque finalmente se pudo dar cuenta de que era exactamente así como se sentía antes de que se produjera el abuso sexual. Ella escribió en su diario que encontrar este sentimiento fue como sentirse plena, contenta y sin miedo. Cuando ella alimentó al demonio, este se convirtió en un niño feliz, pero resultó no ser el aliado. Después de trabajar bastante con el demonio en pareja, ella fue capaz de invitar a un aliado. El aliado era una figura materna con un largo cabello negro, que se comprometió con ella a darle seguridad cada vez que ésta la necesitase. Ella ha continuado alimentando los diferentes aspectos de su Hidra y trabajando con sus temas principales de la vergüenza y la añoranza de afecto. Desde que fue capaz de alimentar a la Hidra, empezó a no sobrealimentarse y a perder peso. Sigue cocinando estupendamente, pero ahora solo come un plato y se siente satisfecha. Rápidamente fue ganando confianza en sí misma, ya no duda tanto sobre ella y está
desarrollando una hermosa conexión con la comunidad budista. El trabajo que ella hizo con el demonio de la ansiedad la llevó a comprender que aquel abuso sexual que había padecido cuando era pequeña y la reacción de su madre era la causa raíz de la constelación de sus problemas, el núcleo de su hidra de muchas cabezas. Amigos del Dharma, tú que te encuentras ahí al otro lado escuchando este relato, ¿habrás podido relacionar con tus demonios internos? ¿Con los maras internos que realmente estás cargando? Y que no los escuchas. Y que probablemente sigues una vida haciendo cosas. No tengo tiempo. No tengo tiempo a la larga para poder enfrentarte con Mara. ¿Y sabes por qué ocurre esto? Te voy a dar la explicación. Porque somos temerosos de Mara. Somos temerosos de Mara. Esa es la respuesta. Entonces, mientras más ocupado yo me encuentre haciendo cosas, sintiéndome ocupado, rehuyo de Mara. Pero esta bola de nieve crece y me atrapa. Y se convierte, tarde o temprano, en una hidra de múltiples cabezas. Estos ejemplos ayudan mucho. Y me gusta replicar con estos ejemplos porque son ejemplos que personas comunes y corrientes como tú, como yo, nos vemos enfrentados a la larga debido a nuestras historias personales. Estas historias personales que han estado cargadas de una u otra forma de mucho dolor. Esto no significa que nosotros vivamos con dolor y sufrimiento dentro de la vida. Claro que no. Tenemos momentos de plenitud, de alegría, de felicidad, de contentamiento. Claro que sí. Pero estos demonios internos están ahí atacando en segundo plano y no nos dejan vivir tranquilos. Quiero comentar también otra historia. La historia de XX, otra persona llamada XX. Esta persona también tenía una hidra, al que había descubierto hacía poco, hacía más de 30 años, cuando era adolescente. Había tenido una relación y se había quedado embarazada. Durante los 8 meses de embarazo, descubrió que el chico al que tanto amaba mantenía una relación con una mujer de otra ciudad. Cuando la otra mujer tuvo constancia de la existencia de XX y de su embarazo, no cortó la relación con el muchacho con el que estaba involucrada. Todo lo contrario. Dejó su trabajo y se fue a vivir a la ciudad donde ella y el chico vivían. Cuando apareció esta chica, el novio de XX la abandonó rápidamente a ella y también a su hijo todavía no nacido. Aún podía recordar vivamente la tristeza que la invadió en aquella época. Muy preocupada por lo que los otros dirían, los padres de XX le dijeron que era imposible que ella se pudiese quedar con el bebé. El bebé era ilegítimo. E hicieron todos los papeles para que fuese adoptado.
pasaron por alto la oferta de una amiga de XX de hacerse cargo del bebé, amenazada con ser repudiada si les desobedecía. Ella dio a su hijo en adopción cuando nació, y ni siquiera gran parte de su amplia familia supo nunca que ella había tenido un hijo. En los años siguientes, XX sufrió la depresión y de baja autoestima. Continuamente manifestaba también una conducta destructiva. A la par, buscaba continuamente maneras de sanarse y aprobó diferentes caminos espirituales, ya que la tendencia de esta niña era más bien hacia la introversión. Le resultaba muy difícil buscar apoyo y pedir ayuda externa. No podía confiar fácilmente en los otros y tampoco tenía la suficiente confianza para establecer una relación con ningún maestro espiritual. Entonces ella se movió de acá para allá y trabajó como cocinera. Si alguna vez compartía con alguien su doloroso pasado, normalmente era con un terapeuta remunerado. Cuando explicaba a sus amigos que había dado a su hijo en adopción, no tenía más que la callada por respuesta. Esto no hizo más que aumentar su sensación de aislamiento y finalmente reprimió sus recuerdos a su profunda pena. A los 60, ella decidió buscar a su hijo. Rápidamente pudo encontrar su nombre en internet y en pocos meses fue capaz de confirmar su identidad y ponerse en contacto con él. Después de ese contacto inicial, empezaron a tener correspondencia, pero todavía no se habían visto en persona. Al mismo tiempo, ella leyó mucho sobre la adopción y sobre otras mujeres que compartían su situación. Esas historias facilitaron su proceso de sanación. Entonces se dio cuenta de que incluso con un terapeuta le había sido imposible alcanzar la sanación que tanto buscaba. Seguía sufriendo de aislamiento, rechazo, leve depresión, vergüenza y codependencia en una relación poco satisfactoria con un hombre. Decidió que iba a empezar a meditar y se puso a investigar sobre distintos retiros cuando un amigo le sugirió que fuera a un retiro de meditación. Entonces ella empezó a trabajar con sus demonios de aislamiento y rechazo y llegó a afirmar que es un milagro. Enseguida me he sentido reconfortada, añadió. Continuó con el proceso y estableció una conexión entre el hecho de haber dado a su hijo en adopción con otros aspectos emocionales no resueltos de sí misma. Aquí estaba la inmortal cabeza de la hidra, la herida principal de haber perdido a su hijo, la traición del padre de la criatura y el hecho de haber sido avergonzada por sus padres. Todo ello apareció bruscamente al mismo tiempo. El alivio y la sanación que ella experimentó como resultado del proceso de alimentar a su demonio, Hidra, le ha dado una gran esperanza en la posibilidad de vivir emocionalmente sana y poder tener una vida espiritualmente plena. Muchos de nosotros tenemos hidras y descubriremos sorprendentes conexiones en la medida que vayamos alimentando a nuestros demonios.
Los demonios con los que trabajamos, en primer lugar, pueden ser solo una cabeza de la hidra de muchas y múltiples cabezas. Si descubres que tienes un complejo de hidra, trazar un mapa puede ser muy útil. Al hacer este tipo de mapa, creas un dibujo con el que puedes ver el asunto básico, como puede ser el abuso sexual. Después, dibuja otra cabeza o pierna y ponle nombre como alcoholismo, falta de estima, suicidio, desórdenes alimentarios, demonios del control, etc. El propósito de este dibujo es vincular lo que pueden parecer demonios desconectados, de modo que puedas ver cómo se relacionan. En la medida que trabajas con demonios que acaban de emerger y que están conectados a este complejo, puedes añadirlos a tu dibujo. Verás que en la medida que iremos trabajando en este programa con nuestros propios maras, te darás más ideas sobre cómo crear dibujos, esculturas y mapas de tus propios demonios. Amigos del Dharma, cabe justamente para una notable reflexión. Una notable reflexión porque muchas veces incluso nosotros podemos crear sociedades de demonios. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros nos unimos a una comunidad budista, no es para poder alardear de que seamos mejores o peores practicantes espirituales. Prácticamente la práctica espiritual radica en la necesidad de enfrentarse a nuestros demonios internos. Cuando realizas una práctica de meditación shamatha o anapana, por ejemplo, de calma mental, te estás igual enfrentando de otra forma a Mara. A través de la distracción, a través del diálogo interno, a través de las imágenes, a través de los recuerdos. Pero en ningún momento se pide en la meditación que tú generes algún bloqueo. Siempre debes mantenerte ecuánime observando. Porque la práctica espiritual es una práctica de enfrentamiento. No de confrontamiento, que es distinto. No es confrontarse en contra de algo, sino que es enfrentarse. Enfrentarse me refiero al poder ver con nitidez, con claridad, los obstáculos para que ellos puedan desaparecer y yo no convertirme en este obstáculo, haciendo a la larga que el obstáculo viva la vida por mí. Cada ser humano debe ser libre, pero cuando tenemos malas internos, no somos libres. La pregunta es, ¿te consideras una persona libre? ¿Qué es la libertad? ¿Es el hacer lo que tú quieres? No necesariamente. Yo puedo hacer lo que quiero o ir donde yo quiero y no necesariamente ser una persona libre. Porque muchas veces tomamos estas decisiones en hacer lo que yo quiero en función de las culpas, en función del miedo, en función de muchos maras internos. Por lo tanto, desde ese punto de vista tenemos que reflexionar y darnos cuenta que no necesariamente esta libertad es una libertad real. Ahora, como bien decía, también podemos generar sociedades de demonios. Cuando nos unimos a un grupo que lucha, por ejemplo, por algún bien común. Estos grupos sociales
también pueden estar representados por demonios internos. Vamos a dar un ejemplo. Grupos que luchan por el feminismo. Sabemos que hay muchas cosas por hacer desde el punto de vista del feminismo. No cabe la menor duda. Pero probablemente también lo que tenemos detrás de estos grupos es una cantidad de frustración por parte de estas mujeres que las pertenecen. Personas que han sido incapaces de poder sanar su linaje paterno, de sanar a su esposo o al hombre que lo abandonó, de sanar al marido o al ex marido o a la persona que lo violentó, o al padre que lo abandonó, al tío que lo maltrató. Entonces vamos a luchar por algo en común, porque creemos que en esta lucha en común van a desaparecer nuestros demonios internos. Entonces, sucede lo mismo, por ejemplo, con estas agrupaciones pro aborto. Aborto libre, múltiples causales. ¿Qué hay detrás de todo ello? Personas también con frustración, que tuvieron que abortar y cargan una pena muy grande, un sentimiento de culpa, o bien fueron violadas. Entonces se unen a estos grupos pro aborto, ¿cierto?, para poder encontrar un respaldo en un movimiento. Pero resulta que aunque logren el cometido de este grupo pro aborto, por dar un ejemplo, porque puede ser cualquier tipo de grupo, la mujer seguirá sintiéndose desdichada. Porque el demonio interno continuará acechando inconscientemente. Te das cuenta que detrás de todo lo que nosotros podemos hacer en función de muchos derechos personales, individuales, sociales, colectivos, etcétera, pueden haber muchos demonios internos. Entonces la invitación es a reflexionar e ir directamente a la mayor necesidad que tenemos: sanar nuestros demonios internos. Porque es ahí donde se encuentra el problema. Voy a dar un ejemplo. Esta mujer violada o esta mujer que tuvo que abortar, y que carga con una culpa muy grande, con una frustración, con el abandono, etc. Cuando hace el trabajo de enfrentarse con Mara, de conversar con Mara, sana a este demonio interno, desaparece. Entonces desaparece la frustración, desaparece la culpa, desaparece el miedo, desaparece el miedo o el trauma, y ya no necesitas andar manifestándose con una bandera en tal o cual asociación, porque ya lo sanaste. Lo has logrado sanar. Entonces comienzas a tener una perspectiva distinta, porque te empiezas a dar cuenta que finalmente lo que tú necesitabas era amor. Si el demonio interno que te puede estar acechando actualmente, tú que te encuentras ahí al otro lado, no es otra cosa más que amor. Y lo que estoy apelando es al amor. Y todas estas personas que se manifiestan en tal o cual grupo social
lo único que están demandando es amor. Solamente que van muy mal direccionados porque creen que solucionando lo externo se les va a acabar la frustración, el sentimiento de culpa y el trauma. Esto es un error, amigos del Dharma. Esto es Dharma funcional. Dharma que no queda en la teoría, es Dharma de palabra viva, no de palabra muerta. Esto hace que las enseñanzas budistas puedan llegar al corazón del ser humano. Y esta es la reflexión que he querido traer desde el día de hoy para entender que cada una de nuestras acciones puede estar condicionado directamente por muchos demonios internos. Amigos del Dharma, estamos llegando al final de nuestra transmisión del día de hoy. Dentro de las siguientes 24-48 horas ya tendremos nuestro audio disponible a través de nuestra radio en el sistema de podcast para que puedan escucharlo y revivirlo nuevamente. Nos vamos a estar encontrando la próxima semana en una nueva transmisión. Gracias por estar ahí. Que tengas un fin de semana colmado de muchas bendiciones. Sadhu TV y la Escuela de Psicología Budista Buddha Dhamma Chile presentó Conversaciones con Mara. La próxima semana, un nuevo episodio con esta valiosa estrategia de sanación interna.